Vamos a la crónica internacional, vamos a conversar con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gil... Tanto tiempo, José Manuel, un gusto verte, lo mismo que a Matías. Sí, Juan Manuel, sí, yo... Perdón. Así, el tiempo que ha pasado. Sí, mira la cantidad de tiempo que ha pasado, Gilberto. Oye, Gilberto, perdón. Déjame preguntarte, porque evidentemente que surgen suspicacias cuando vemos que el presidente Donald Trump desplaza flotas hacia el Mar Caribe, señalando que busca la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro como líder de una organización criminal como es el Cartel de los Soles y por estar en concomitancia con otras bandas también narcotraficantes y de características terroristas. Parto preguntándote lo que parece bastante obvio, pero no por obvio uno lo tiene que dar por asumido. ¿Existen los antecedentes como para considerar que Nicolás Maduro es el líder de una organización narcoterrorista y por lo tanto que se esté generando una situación de esta naturaleza? Es una buena pregunta porque hay cosas que se dan por hecho como la existencia formal de algo denominado el Cartel de los Soles. Yo más bien diría que no hay ninguna duda y está toda la evidencia respecto a que Venezuela es una zona de tráfico de drogas, de una serie de sustancias ilícitas, que pasando de todas maneras por el territorio se va con destino a lugares tan lejanos como Europa, etcétera, ¿no? Y por lo tanto requiere eso del silencio, de la complicidad de toda la jefatura política y militar de lo que es claramente Venezuela. Pero a veces también hay una serie de interrogantes a menudo sobre lo que es el Cartel de los Soles, con una estructura, una organización, y eso yo creo que hay algunas dudas. Lo que está claro es que hay una evidencia contundente respecto a que Venezuela es un territorio donde distintos tráficos ilícitos se llevan a cabo, y eso, por supuesto, es a vista de paciencia, acuerdo y además con ganancia para lo que es el gobierno de Venezuela. Ahora, eso efectivamente es algo que muchos podrían concluir, ¿no? Que efectivamente Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro, es que se producen organizaciones criminales que trafican por la zona, que se expanden además al resto del continente. Pero este tema del Cartel de los Soles ha sido curioso, porque si Donald Trump decía, nosotros detectamos que Maduro es el jefe final del Tren de Aragua, a todos nos habría resultado familiar, ¿no? Así como, el Tren de Aragua. Pero el Cartel de los Soles, hasta que Estados Unidos no lo empieza a apuntar, la verdad es que no era una organización que estuviera particularmente en la contingencia. No, absolutamente, porque además Estados Unidos este respecto ha ido en una escalada de acusaciones, algunas que tienen toda la evidencia y por supuesto los antecedentes. Recuerden que cuando llega al poder esta administración, lo primero que dice es que el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha 13 y otras organizaciones están dentro de la lista de organizaciones terroristas. Después en julio habla del Cartel de los Soles de forma muy clara y explícita, y en mayo duplica la cantidad de dinero por información para capturar a Nicolás Maduro, a Padrino López, a Diosdado Cabello, etc. Ha ido creciendo, pero también les quiero decir que también no es fácil leer la estrategia de Estados Unidos, porque estamos hablando de una estrategia que tiene claroscuro, que en algunos momentos va de un lado a otro. Recuerden que Estados Unidos envió a Richard Grenell para hablar con Maduro y llegar a un intercambio de personas detenidas. Recuerden además que Chevron recibió licencia para operar en Venezuela y extraer petróleo para Estados Unidos. Es decir, hay muchas dudas y yo creo que esto es también parte del juego de la administración Trump, que le gusta instalar el miedo, el temor, pero al mismo tiempo el misterio es parte de sus aliados. Ya, lo que pasa es que, y te hacía la pregunta y Matías complementaba respecto a lo que te preguntaba recién, porque uno se ha seguido un poco la crónica de los últimos años respecto a Estados Unidos, esa idea de que a Saddam Hussein, que era un dictador también y tirano, no quiero hacer la comparativa cuál es peor, pero dictadores, bueno, en fin, pero también se esgrimió una razón bien específica como para ir por su captura. Luego, en este caso, además se le enjuició y ejecutó con el argumento de que estaba fabricando armas de destrucción masiva, y eso quedó meridianamente demostrado, no era real. Entonces, por eso la pregunta es si no estarían inventándole un cargo a Nicolás Maduro para poder justificar la detención del dictador y que luego nos vayamos a encontrar a la vuelta de la esquina con que en realidad era medio espuria la razón por la que finalmente se le sacó del poder, más allá de que muchos quisieran que no siguiera gobernando Venezuela. Hay distintas razones por las que se llega a la decisión de desplegar alrededor de 8 navíos y entre ellos un submarino nuclear en la zona. Yo tengo la impresión de que hay una evidencia contundente respecto de que
el narcotráfico se practica en Venezuela y hay ilícitos que se cometen donde los cuadros políticos tienen un papel. Eso es un poco distinto a hablar de un cartel propiamente tal. En cualquier caso, a mí me parece que se llega a esta demostración de fuerza. Esto es diplomacia del cañonero, ¿no? Es exhibición de músculo por, insisto, distintas razones. Trump claramente está escuchando a Grenell y está escuchando a Marco Rubio, que quiere un triunfo, quiere un gran trofeo para cambiar al gobierno de Maduro, para sacar a Maduro de la ecuación política en Venezuela. Y en cambio, Grenell, que es el enviado especial de la administración Trump, más bien ha apostado por calma y detalles, ir abrochando todos los detalles. De todas maneras, a mí me parece que es buena la comparación en alto grado con Saddam Hussein, pero sobre todo esto me recuerda más lo que pasó el año 89 con la causa justa en Panamá, cuando hay una operación para una intervención de 2 a 3 semanas sobre Panamá, al fondo para extraer, para sacar a Noriega, que había sido un ex vínculo de la CIA, pero que se había transformado también en una persona vinculada al narcotráfico. Creo que hay algo que recuerda aquello, y la pregunta es, si exhibes músculo, ¿estás dispuesto a utilizarlo? Esa es la pregunta. A mí me parece que 4.500 marinos y 2.200 infantes de marina, SEALs, Fuerza Delta, no son suficientes para una invasión en forma, pero tampoco puedo decir de que no se usen algún tipo de misiles guiados, de los cuales están parapetados estos cruceros y destructores, o que una intervención a través en tierra de lo que son fuerzas especiales consigue capturar una operación de captura de Maduro. Ahora, Gilberto, ¿cómo separamos las cosas entre lo que sería correcto, como es la democracia en Venezuela, y lo que querrían muchos, que es que Nicolás Maduro salga del poder, con que esto sea no a través de los mejores métodos, ¿no? Y lo digo porque sin duda en este minuto muchos sectores políticos incluso sienten la tentación de, esta es la nuestra, ¿no? Este es el momento de apoyar que se derroque a Nicolás Maduro con el poderío que significa además el armamento militar de Estados Unidos, pero como lo vimos en su minuto en Irak, eso, si bien no será otra enfermedad, pero sí puede no ser el remedio para los problemas que enfrenta un país, y además la discusión ética moral de sacar a un líder por estos temas, bueno, es histórica, ¿no? Sí, sobre todo porque recuerdo una época en la historia donde las intervenciones de Estados Unidos eran habituales, particularmente en las 3 primeras décadas del siglo XX. Hubo menos intervenciones en la Guerra Fría, pero ahí está República Dominicana, 65, el mismo Panamá, el 89. Y claramente después las intervenciones de Estados Unidos han sido bajo el paraguas de organizaciones multilaterales. Esto nuevamente es una exhibición de fuerza unilateral, y claramente otra posibilidad es la que menciona, es decir, que de alguna manera la presencia intimide a sectores políticos del oficialismo que se avengan a algún tipo de negociación. Es también una medida de presión para, de alguna manera, lograr que el oficialismo finalmente se sienta a conversar con los sectores de la oposición que quedan, que no son tampoco demasiados. Es decir, creo que es una fuerza de tarea que busca intimidar, exhibir músculo, pero que nos tiene en el enigma que, de alguna manera también la incertidumbre, sabemos que es la aliada de Trump respecto a qué camino se va a seguir. Ahora, si se emprende finalmente algún tipo de intervención armada, van a haber respuestas. Y sin embargo, a mí me llama la atención que lo que eran los aliados de Maduro, como Rusia y China, han sido bastante bajo perfil en sus declaraciones de rechazo en los últimos días. Y claramente, aparte de Petro, en Colombia, los estados han sido cautos, los estados, incluso la región. Hay una reunión en la CELAC sobre este punto y vamos a ver qué se evacúa de aquello. Gilberto, y por último, relacionado a aquello, que ¿con cuánta cautela se tiene que mover Chile? Lo digo porque ya hay presiones que apuntan a que el presidente Gabriel Boric tiene que salir a referirse a esto, tiene que declarar a la organización, el Cartel de los Soles, como una organización terrorista. ¿Cuánto es la cautela aconsejable frente a una situación tan delicada como esta? Bueno, insistir, lo del Cartel de los Soles hay que tomárselo con calma porque hay interrogantes, ¿no? Yo más que decir existe o no existe, hay interrogantes. Pero como hay digamos, una cierta evidencia que nos habla de actividades ilícitas, creo que siempre la idea es que Chile puede decir que tiene un compromiso irrestricto, como de hecho lo tiene, con la lucha contra el narcotráfico, pero que eso no equivale a un beneplácito o una venia, a lo que es una intervención armada que nos retrotrae a otra época. Sin embargo, Estados Unidos ha hablado de una alianza hemisférica, y también sabemos que hay países que están
en esa dinámica. Es el caso claramente de El Salvador, de Ecuador, de Argentina, que en parte están involucrados, de Guyana por razones obvias. Sabemos que Marco Rubio va a ir a hablar también a México con Sheinbaum para tocar probablemente este tema, una alianza que le dé de alguna manera mayor cobertura a Estados Unidos. Chile me parece que es muy importante que diga claramente que está en la lucha contra el narcotráfico y va a apoyar todos los esfuerzos de aquello, y que por supuesto eso no equivale a respaldar una intervención armada. Lo otro nos puede llevar a un callejón bien complejo, por decirlo de alguna manera, un laberinto. Ya. ¿Qué opinión tiene la comunidad internacional, que ha estado como medio silente en torno a este tema? Como que una que otra declaración, pero en estricto rigor pareciera que miran con cierta pasividad el hecho. Bueno, veamos lo que dijo la Organización de Cooperación de Shanghái, que se reunió. Se habló de Gaza, por supuesto, habló también de Irán, de la intervención de Israel en Gaza, o el cerco de Israel sobre Gaza, o lo que ocurrió también en Irán con la intervención de Israel y del propio Estados Unidos, pero muy poco se habló sobre este tema. Esto nos llama la atención. Es probable que Trump ya tenga toda una línea de comunicación con Putin, que se entabló en Alaska sobre el tema, se alertó sobre esto, y por lo tanto lo que es, podríamos decir, el otro polo de este mundo mucho más multipolar, que es Rusia-China, y sobre todo Rusia, han sido muy cautos. Yo diría que por lo tanto la comunidad internacional no está dejando sola, por supuesto, a Venezuela, pero se mueve con mucha cautela a la espera de qué va a ocurrir. Una cuestión es diferente si se abre en fuego. Petro fue muy claro respecto a decir que iba a estar con Venezuela en el caso de una intervención armada sobre territorio venezolano, pero el resto de las cancillerías yo las veo muy cautelosas. Por lo tanto, no vamos a decir que esto es un periodo de aislamiento como el que vivió Venezuela en 2019 bajo el interinato de Guaidó o posteriori, pero claramente es un momento donde está comprometida y es delicada la situación en Venezuela, que incluso hoy día Maduro ha dicho que está dispuesto a la lucha armada, pero al mismo tiempo no tenemos certeza dónde se está ubicando, dónde se está protegiendo. Se nota un cierto nerviosismo yo diría, de protegerlo, ocultarlo, de blindarlo dentro del territorio venezolano, por supuesto, y por lo tanto ellos no desdeñan la posibilidad incluso de una operación de extracción por parte de Estados Unidos. A ese nivel. Sí, a ese nivel yo creo que están tomando todas las medidas. Por supuesto que está la cuestión mediática de vamos a movilizar 4,5 millones de milicianos bolivarianos, y los 15.000 que mandamos a la frontera con Colombia para de alguna manera mostrar que están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico. Pero la verdad es que la cocaína y otros ilícitos pasan igual por territorio venezolano. Si eso hay evidencia de que hay compromiso en ciertos sectores políticos con el narcotráfico. De ahí hablar de una organización concreta es otro tema. Pero Estados Unidos necesita también, de alguna manera, simbolizar a través de ciertos elementos su lucha contra el narcotráfico. Recuerden que esto también es de cara a su opinión pública interna, donde dice que han muerto 100.000 personas a raíz solo del fentanilo. Es un tema bien complicado, donde los símbolos están a la orden del día. Ya, perfecto. Buena conversación, Gilberto. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Un abrazo, Gilberto. Adiós, Juan Manuel. No me equivoco más. Está bien. Chao, Gilberto. 6:30 de la tarde.